Y bueno, lo que vamos a aprender ahora va a ser cómo determinar los signos de las funciones trigonométricas. Positivo, negativo, cuáles son y en qué se basan, pues es bastante fácil y vamos a ver eso ahora. Primeramente, muchos textos te presentan una tabla de este estilo. Yo te diría, esta tabla como que mejor no la memorices, porque mientras más uso tú vayas haciendo de la memoria, puede que vayas perdiendo tu capacidad de comprender el porqué, de dónde vienen estos signos, y pues creo que eso es más importante. Ahora, si puedes hacer lo uno y lo otro, tal vez mejor, así vas a poder hacer los ejercicios un poquito más rápido, pero te vuelvo a decir, no es aprendértelo de memoria. Por ejemplo, aquí dice el seno, en el cuadrante uno es positivo, en el 2 es positivo y en los otros dos son negativos. Sí, tampoco es tan difícil de aprender, pero lo más importante, y se los digo por experiencia, es que tú entiendas de dónde vienen estos signos. Y esta es mi forma para mí, esta es mi forma en la que yo reconozco el signo de cada función trigonométrica y es bastante sencillo. Ahí tenemos nuestro cuadrante. Nosotros vamos a suponer que tenemos un ángulo cualquiera, puede ser un ángulo que esté acá, puede ser el 120 grados, como estaba en la figura. Entonces ahí está el 120 grados. Ahora veremos esto. El seno de 120 grados, no vamos a calcularlo, directamente su signo. ¿Qué signo tendrá? ¿Positivo o negativo? Pues nosotros tomamos en cuenta esto. Simplemente los catetos. Sabemos que se forman este triángulo en relación a este ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces, este cateto vertical, como está yendo hacia arriba, es positivo. Y este cateto horizontal, como está yendo a la izquierda, es negativo. Entonces, bueno, y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, positivo entre positivo, de ahí es que el seno es positivo. Y eso es lo que dice acá, que el seno de un ángulo en el segundo cuadrante, porque este es el segundo cuadrante, es positivo. Y así es como se deduce el signo. Entonces, bastante sencillo. Recuerden, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nosotros podríamos ver también, por ejemplo, en el cuarto cuadrante. Vamos a poner aquí otro ángulo, cualquiera. Vamos a poner aquí este ángulo, no voy a decir cuál, vamos a inventar este ángulo. Lo único que me importa es que aquí está el ángulo de referencia, siempre en relación a la horizontal, ya saben eso, ¿no ve? Siempre en relación a la horizontal. Y aquí está su cateto opuesto, este sería el vertical, siempre va a ser el opuesto. ¿Por qué? Porque el ángulo de referencia siempre está con la horizontal. Entonces este cateto opuesto es negativo, porque está en sentido vertical, pero va hacia abajo, en dirección vertical, perdón. Y este cateto, que sería el adyacente, va a ser positivo, porque está en dirección horizontal y va a la derecha. Y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces, el seno, por ejemplo, el seno para este otro ángulo, lo voy a hacer con el mismo color para ubicarnos mejor. El seno para este ángulo de aquí le voy a llamar alfa. El seno para este ángulo alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Negativo entre positivo, negativo. Esto no es igual, sino que esto va a ser negativo. Y en el cuarto cuadrante el seno me salió negativo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces, el signo solamente depende de qué? De analizar los signos de los catetos, nada más. Y es muy fácil saber el signo de los catetos. Todo lo que está en dirección horizontal y va a la derecha, positivo. Y lo que va a la izquierda, como en este caso, negativo. Y lo mismo, todo lo que está en dirección vertical y va hacia arriba, positivo. Vertical y va hacia abajo, negativo. Podemos hacer un ejemplo más o lo vamos a ver directamente con esto de acá. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Yo voy a dibujar aquí mis cuadrantes, mi eje cartesiano, y aquí me dice algo muy interesante. Vamos a ver, vamos a analizar. Me dice el seno de tita, yo no sé cuánto vale tita, pero me dice que el seno de tita es menor a cero. Significa que el seno de tita es negativo. Y después me dice el coseno de tita es menor a cero. El coseno de tita también es negativo, me está diciendo. Ahora esto está bien interesante. ¿De dónde nace el seno? El seno
nace del cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser positiva, entonces de aquí yo puedo saber que el cateto opuesto es negativo, ¿verdad? Y el cateto opuesto, ¿cuál es? Es simplemente el cateto vertical. Entonces estamos hablando de que este ángulo me está diciendo que es el cateto vertical es negativo. Entonces, ¿en qué cuadrantes el cateto vertical es negativo? Pues en este y en este, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Yo todavía no tengo información suficiente para decir en qué cuadrante está el ángulo tita. Tengo dos posibilidades. Entonces voy a analizar este otro. El coseno también es negativo. ¿El coseno de dónde viene? Del cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre es positiva. Entonces, para que todo esto sea negativo, el cateto adyacente va a tener que ser negativo. Y el cateto adyacente no es otra cosa más que el cateto horizontal. Entonces, el horizontal va a tener que ser negativo. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo en esta condición que el cateto vertical tiene que ser negativo y me da dos posibilidades. Me dice que podría estar en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, ¿verdad? Con esto. Ahora, esta otra información de acá me está diciendo que el horizontal tiene que ser negativo. ¿Y dónde está la horizontal negativa? Aquí, en el cuadrante 2, o sea, todo lo que va a la izquierda, ¿verdad? O en el cuadrante 3. Ahora, obviamente estamos hablando del mismo ángulo y hay solo un cuadrante en el que ambas condiciones se cumplen y ese es el cuadrante 3. Entonces, tita pertenece al cuadrante 3. Así es bastante sencillo, como ustedes pueden ver, solamente acuérdense de esto, acuérdense de las definiciones primero, después que la hipotenusa siempre es positiva y después acuérdense que el cateto opuesto siempre va a ser vertical. ¿Por qué? Porque los ángulos de referencia, por ejemplo este, siempre se toman en relación, se saca el ángulo de referencia con la horizontal, por lo tanto el opuesto siempre va a ser vertical, eso es muy importante. Entonces esta es la forma en la que se utiliza esto de los signos. Como pueden ver está muy sencillo. Podemos hacer mentalmente incluso uno más. Podemos hacer este, el 34, de forma mental, casi mental. Miren, seno menor a 0. Significa que el seno va a ser negativo. Eso significa que el cateto opuesto va a ser negativo y el cateto opuesto es lo horizontal. Por lo tanto, el seno menor a 0 significa o que va a estar en cualquiera de los de abajo, porque el cateto opuesto, perdón, es el vertical, creo que dije horizontal hace unos momentos. El cateto opuesto, que es el vertical, es negativo. Eso me está diciendo, ¿no ve? Entonces puede estar en cualquiera de esos dos. Pero aparte de eso, me está diciendo que el coseno es positivo. Por lo tanto, si el coseno es positivo, el coseno trabaja con el cateto adyacente y el cateto adyacente es el horizontal. Entonces el cateto horizontal tiene que ser positivo y las combinaciones de que el cateto horizontal sea positivo son el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Entonces este ángulo que estamos analizando ahora obviamente va a estar en el cuadrante 4 porque ahí cumple con ambas condiciones. Muy bien, entonces espero que ahora sí se haya entendido. Es muy sencillo, es lo que ya habíamos visto. Simplemente nosotros tomaremos en cuenta simplemente los signos a la hora de dibujar el ángulo, los signos de los catetos y listo. Yo ya tengo de esa forma el signo de cada función trigonométrica. No tengo por qué estar memorizando tablas, de verdad. Creo que es mucho mejor recurrir a un poquito de razonamiento básico, ¿sí? Un poquito de análisis básico. Muy bien, eso sería, espero que se haya entendido. Apoyen al canal, denle un like, compartan y nos vemos en el siguiente video.